Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo una recomendación que me hizo un librero de confianza acá en Bogotá. Y resultó una lectura bastante interesante, no solamente por la evocación histórica, sino también por la profundidad del pensamiento. En estas memorias, esta persona desnuda su alma ante nosotros. Me dispongo yo, muy vivo aún, sano de cuerpo y de espíritu, a hacer mi autopsia y la disección de mi cerebro con mis propias manos. Y más adelante. Los hombres son los mismos en todas las épocas. Observando lo que un hombre ha hecho en determinada circunstancia, pueden imaginarse lo que hará otro en un caso parecido. Es una escala de proporción que puede aplicarse siempre. Este delincuente va a hacer una crítica profunda a la sociedad y me gusta porque su perspectiva influyó grandemente sobre pensadores como Stendhal, André Breton, Baudelaire, Dostoyevsky y Michel Foucault, entre otros. Yo aquí lo veo también como uno de los primeros existencialistas. Se trata de Las memorias de un poeta asesino de Pierre-François Lacenaire. Me gustó mucho esta recomendación del librero porque no conocía al personaje y de verdad resulta interesantísimo. En primera instancia, nos evoca las diferencias que puede haber entre personajes literarios como el Lazarillo de Tormes o el Buscón de Quevedo, que nos incitan a la risa. Mientras que en este caso, también un pillo, un delincuente, un criminal, aquí no nos despierta esa misma gracia, pero también nos revela en la intimidad de su pensamiento por qué realiza las actividades que realiza, dándole una profundidad filosófica magnífica. Indudablemente se encuentran referencias por los comportamientos que nos presentan las obras de Crimen y Castigo de Dostoyevsky o Stendhal en La Cartuja de Parma. Sin embargo, creo que estas memorias, por su carácter real, la dotan de una perspectiva existencial bastante interesante, que no sé si Albert Camus la aprovechó en el extranjero, o si también inspiró a Jean-Paul Sartre, o incluso a Friedrich Nietzsche, al desvalorizar la religión o los criterios del bien y del mal. Es algo que se debe descubrir durante la lectura. Me gusta especialmente la profundidad de sus críticas, y un psicoanalista pudiera concluir que sus comportamientos se deben al desamor por parte de padre y madre. Él allí lo confiesa abiertamente. Sin embargo, a través de esas figuras, también hace la crítica a la sociedad entera. Por eso he visto siempre a mi padre como el defensor más acérrimo y el menos ilustrado, a decir verdad, de la aristocracia y del clero, y el antagonista más obcecado e impetuoso de todos aquellos que osaban denigrarlos. No creo que fuera muy osado si dijera que habría firmado de buena fe la condena a muerte de todos ellos. Tan injusta y bárbara vuelve el fanatismo religioso y político a la gente. Y más adelante, no es de extrañar que mi padre, acostumbrado desde la infancia a no ver a su alrededor más que sumisión y obediencia por parte de sus hermanos, sus iguales por naturaleza, hubiera conservado siempre desde entonces un carácter duro e intolerable con sus semejantes, a la vez que se mostraba obsequioso y casi servil hacia los clérigos y los nobles, a quienes igualmente desde su infancia se había acostumbrado a considerar como criaturas de una esencia muy superior a la suya. Me gusta porque no solamente critica a la sociedad, sino que hace un análisis psicoanalítico bastante profundo sobre sus propios padres. Y si bien él nos escribe ya grande, reconoce que desde pequeño notó esas consecuencias. Me gusta identificar aquí cómo en los hijos, en los niños, no debemos ignorarlos, sino prestar mucha atención a su formación, porque ellos son una esponja que reciben todo nuestros sentimientos y nuestro pensamiento y los hacen suyos. Me gusta esta gran recomendación que hace acá, cuando nos dice
Qué penetrante es el ojo de un niño y sobre todo de un hijo. Qué significativos son para él la mínima mirada, el mínimo gesto. Y a pesar de toda su dolor, me gusta porque de todas maneras le ofrece disculpas a su padre. Es esa grandiosa forma que encuentra de exorcizarlo. Pobre padre, le perdono que no me amara cuando era un niño. Todavía era inocente. Y le pediré que él me perdone, a su vez, por todo lo que vino después. Me gusta porque este gran personaje es muy crítico. No se justifica solamente ante la sociedad, ante el rechazo y lo abrumadora que es la sociedad, sino que a cada uno le da su parte. Él reconoce su culpabilidad, pero tampoco descarga a la sociedad de la culpabilidad que tienen y de la responsabilidad hacia él. Me gusta mucho porque en esta sociedad que hemos encumbrado algunas figuras, romantizado algunas historias de crecimiento y casi que hemos generado y casi que hemos expandido el género de la autoayuda y el crecimiento como un género literario que pulula y que no reconoce las condiciones en que nacemos o las condiciones sociales que nos rodean y lo dejamos todo al sujeto, todo a la persona. Me gusta porque él sí reconoce esos otros factores que influyen sobre nuestra formación. Él se descarga así. Y vendrán ustedes luego a reprocharles algunos defectos que son inherentes a su posición y a su manera de vivir forzada. Me gusta porque reconoce a cada uno su parte. Pero me gusta todavía más la crítica que realiza la sociedad y algunas personas acomodadas, afortunadas por nacer en cunas de oro, que no reconocen ni agradecen todo lo que la sociedad les ha dado. Y por el contrario, reprochan a aquellos menos afortunados el que se comporten de manera que no les conviene. Fíjense bien que, por lo general, los desgraciados son observadores demasiado parciales y están en disposición de ver lo malo en todo. Pero la gente feliz no observa nada, vive. Aquí nos recuerda un pasaje bien interesante que decía Bachelard, y es que la felicidad es expansiva, es horizontal, mientras que la tristeza o las desgracias son verticales y por tanto profundas, son las que nos permiten reflexionar. Algo que también he destacado en alguno de los videos, donde muestro que la reflexión es un lujo o una condena que se nos presenta. Está así con los cuentos de La novia de Corinto, de Amado Nervo, o en algunas otras obras de literatura donde se representa ese rasgo característico, que realmente ese espacio para pensar, para reflexionar, es el paréntesis en la vida que nos permite profundizar y pensar sobre nuestro actuar, que no es fácil que se dé durante la felicidad, sino más durante las penas. Ahora bien, aquí se alcanza a ver esa tristeza que lo embarga y por tanto que le dio esa capacidad de reflexión y mirada profunda. Pero aquí debo resaltar esta crítica que hace hacia esas figuras, hacia esos mitos del éxito que nos presentan a personajes ilustres, pero descontando todos los otros que sufren, todos los otros que no llegan a cumplir sus sueños o a verse favorecidos por la sociedad y su reconocimiento. Acá se ve de manera clara ese mito, esa falsedad, porque el ser humano encumbra algunas figuras, reconoce sus esfuerzos por salir adelante, pero no a todos aquellos que quedan en el camino. No se reconoce que los esfuerzos no siempre son bien pagos. Sí, es verdad. Es mi talento lo que le hubiera gustado socorrer para que le hubiera dado un cierto lustre, pero a mí, hombre ordinario, no me prestaría atención. Me dejaría morir de hambre sin escrúpulos. Hay todavía una cosa que me cuesta mucho decir, pero que no la puedo callar. ¿Cuántas personas desde el día de mi condena me han manifestado, me han hecho llegar su interés y han pedido verme y sin embargo soy un asesino? Si hubiera sido un asesino vulgar, sin talento, sin educación, ¿se habría molestado toda esa gente? De verdad que le da voz a toda esa crítica que he mostrado. Esos mitos del éxito los he representado incluso en la autobiografía de Benjamin Franklin, para que vean que no es gratuito. Pero aquí él lo pone
en palabras y le da el respaldo de su propia historia. Algunos morbosos se interesaron por su historia y la ponen en los periódicos, en crónicas y hablan de ella. Pero porque tiene algo particular, viene de una familia acomodada. Mientras que si se hubiera quedado en los innumerables hombres mediocres que quedaron allí en la mitad, hubiera quedado en el olvido. Es una llamada de atención que nos hace para que, obviamente, persigamos el ideal, sobrepasemos a la media y podamos cumplir nuestros sueños y destacarnos. Pero si eso no se da, no nos frustremos. Es normal que la sociedad solamente se enfoque en ver esos personajes diferentes y se olvide de la gran masa. Por eso es que debemos leer con cuidado las historias de autoayuda, no dejarnos deslumbrar por los consejos optimistas y a toda costa que nos da, sino que también lo leamos con una mirada crítica, sabiendo que así no logremos aplicar todos sus buenos consejos, no nos hace menos o malos, porque la sociedad también tiene una deuda con nosotros. Ahora bien, voy a profundizar en los aspectos existencialistas que nos presenta este autor, mucho antes que Camus, mucho antes que Sartre, mucho antes incluso que Nietzsche. Discutan a esta obra para explicar si el materialismo es en mí efecto o causa del crimen. Traigan mis conversaciones, acérquenlas y creen a partir de ellas a un hombre que coincida con sus sistemas. Nunca seré yo. O en otra parte, solo yo puedo decidir si estoy equivocado o si en cambio tengo razón con respecto a la sociedad. Me gusta porque él muestra cómo su persona no puede ser clasificada en sistemas. ¿Qué mayor revolucionario y existencialista? Casi que el predecesor de Nietzsche se ve allí planteado. Lo mismo con respecto a los juicios de valor, en donde solamente él se ve como juez único de sus comportamientos, de sus decisiones. Heidegger estaría muy orgulloso de sus palabras. Y me gusta porque sus críticas hacia conceptos filosóficos también se ven aquí destacados. Porque una revolución no favorece más que a algunos instigadores, y siempre hay muchas víctimas, porque los hombres son siempre hombres y no pueden encontrar la felicidad más que en el fondo de su corazón y de ningún modo en la quimera de una libertad política. Desecha estas palabras vanas, como la libertad política, y critica con gran precisión, con gran acierto a toda la sociedad. Nos habla del racismo, nos habla de la discriminación a los pobres, nos habla de sus sentimientos animalistas, de su carácter afable para con el sufrimiento de los otros, a pesar de él ser un asesino. Y lo expone claramente a través de sus vivencias. Y su crítica también nos deja algunas propuestas. Nos dice cómo los padres deben querer a sus hijos y tener mucho cuidado en su formación. O también a nivel de sociedad, cómo los ricos no deben ser estoicos e indiferentes ante las calamidades de sus semejantes. Por eso digo que es un gran revolucionario. Dice, en lugar de levantar al pobre contra el rico, que mi último escrito pueda comprometer al rico a socorrer a los desdichados. Por tanto, nos habla no solamente de la parte económica, sino más humanitaria. Por eso, aparte de ser revolucionario, es existencialista. Nos da ese mirar al otro para complementarnos nosotros mismos. Y por eso alza su voz contra los prejuicios que ve en la humanidad. Y no nos equivoquemos, hay más grandeza de espíritu y fuerza de carácter en luchar contra el prejuicio para hacer el bien que en hacer a menudo un acto heroico. En el primer caso, no se espera más recompensa que la íntima convicción de haber cumplido un deber, puesto que la opinión pública es siempre lenta haciendo justicia. En el segundo, esperamos el premio inmediato de un sacrificio por la admiración de los hombres. De verdad que me gusta mucho la perspectiva que él nos presenta. Me parece muy profunda a nivel filosófico y romántica a nivel humano. Y también, para mostrar su talento poético, quiero resaltar la evocación que nos presenta
con el humo que se esparce mientras se fuma un cigarrillo. Qué magnífica imagen poética nos regala al ensoñar con las volutas del humo. Nos dice así: son esas extrañas y vaporosas ondulaciones que vemos con tanto encanto desplegarse en el aire las que me han pervertido, entregándome a una contemplación llena de poesía y de éxtasis, de la cual salía con pesar para entrar en las cosas del mundo. Cuando fumo, realmente sueño despierto, humo y poesía. ¿Pueden acaso existir el uno sin la otra? En cuanto a mí, no podría concebir que un poeta no fumase. No hay nada como la pipa para excitar la imaginación y entretenerse en una apática indolencia lejos de la realidad y en un mundo imaginario. Me gusta porque nos regala una imagen de ensoñación al estilo de Gastón Bachelard, con el aire, el fuego, la tierra, el agua y el tiempo. Pero aquí con una actividad particular, y es fumar. Pero asimismo ratifica la observación que hacía en que la reflexión y la poesía es un lujo. Es ese separarse de lo mundano, de lo prosaico, de las necesidades, para dejarnos llevar por la facilidad de la ensoñación, para deleitarnos en el lujo del pensamiento. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta grandiosa obra, a que me dejen sus comentarios y que por supuesto se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.